vamos a hacer, vamos a hacer los ejercicios para poder interpretar el tema del polígono. Esta es la página 34. Para eso voy a apoyarme de GeoGebra para tenerlo acá a la mano. Y bueno, vemos que dice Mónica dibuja un hexágono de forma regular de 6 centímetros de lado. Marcó los puntos medios de los lados y trazó otro hexágono que une esos puntos. Si realizó este mismo procedimiento dos veces más, obteniendo cuatro hexágonos, como se muestra en la figura derecha, ¿cuál es la medida de cada lado del cuarto hexágono? El morado, ¿verdad? Entonces, para recordar un toquecito, voy a dibujar aquí un hexágono que no está perfecto, pero que por lo menos nos va a dar la noción de lo que el ejercicio quiere decir. Acá y acá. Bueno, aquí quedó un poco descuadrado. Exactamente. Vamos un poquito acá. Se supone que los hexágonos, bueno, son regulares. Entonces, suponiendo que este hexágono es regular, hay una propiedad muy interesante en los hexágonos, ¿verdad? Solo aquellos polígonos regulares de 6 lados. Y es que este triangulito que voy a marcar acá con verde es un triángulo equilátero, ¿verdad? Este triángulo equilátero que estamos viendo acá, pues tiene propiedades específicas. Es decir, los hexágonos que vamos a ver tienen propiedades específicas. Entonces, en este caso es un triángulo equilátero. Y por ser un triángulo equilátero, entonces yo ya puedo deducir que todos sus lados son iguales. ¿Y qué quiero decir con que sus lados son iguales? Que miden exactamente lo mismo. Es decir, si este mide 5, por ser un triángulo equilátero, este también va a medir 5. Eso es lo que yo puedo deducir, ¿verdad? Entonces, como me dicen que el lado es de 6 centímetros, pues yo ya sé que acá también mide 6 centímetros y acá mide 6 centímetros. Hay una propiedad importante de los triángulos que se llama la apotema, ¿verdad? En este caso, perdón, de los polígonos se llama la apotema, ¿verdad? Que en este caso sería eh, este de acá, ¿verdad? La medida de este valor, de esta línea punteada anaranjada, que coincide en este caso, si vemos, ¿verdad? Porque la apotema son pues, todas las líneas que podemos sacar, ¿verdad? Perpendiculares al punto medio del lado del hexágono o del polígono regular, pero si vemos también coincide con la altura del triángulo. Entonces voy a traerme esto acá y vamos a ver lo siguiente. Esto que estamos viendo acá es esta apotema, ¿verdad? Que estamos viendo aquí en este caso, esta que está acá. Entonces yo logro deducir que acá, y bueno, también se le llama altura, ¿verdad? Entonces la altura del triángulo equilátero equivale a la apotema del hexágono regular. Entonces, calcular la altura del triángulo es lo mismo que calcular la apotema del hexágono. Del hexágono. Entonces, ahí por lo menos ya tenemos esa noción. Entonces, hay una propiedad muy interesante. Voy a apoyarme de la herramienta gráfica de GeoGebra. Acá lo que yo voy a hacer es dibujar un polígono regular. Pero para dibujar primero un polígono regular tengo que hacer dos puntos que me van a representar el lado. Bueno, ahí ya están los puntos y los uno por un segmento de recta. Y ya después aquí aprieto la herramienta de polígono regular, marco los dos puntos y le digo que va a tener 6 vértices porque son 6 los que se ocupan para un hexágono. Entonces, bueno, como ven, acá voy a quitar estos dos puntitos que se me generaron extra. Entonces, como ven, ahí tengo el hexágono. Entonces, voy a borrar este punto y este punto de acá. Entonces, ese es el hexágono, ¿verdad? El hexágono, bueno, en este caso, de acá a acá, en este caso, pues mide 8, ¿verdad? Pero ese no es tanto el problema, ¿verdad? Supongamos que este es el que mide 6. Entonces, lo que yo voy a hacer es calcular el punto medio.
que fue lo que hizo la muchacha. La muchacha Mónica hizo acá el punto medio, calculó el punto medio de este polígono con este y sacó el lado medio, el lado que pertenece a este punto con este punto. Bueno, acá voy a quitar este. Vamos a darle back porque hice este punto y este punto extra. Unamos el punto medio de este lado con este punto medio. ¿Ven? Eso es lo que empezó a hacer ella. Entonces, continuemos. Voy a hacerlo para este con este y este. Ahí está el otro punto medio. Ven, ya GeoGebra lo calcula por defecto. Entonces ya ahí estamos seguros de que estamos calculando los puntos medios. Entonces, bueno, ahora sí, unámonos por segmentos de recta. Acá, este con este con este con este y este con este. Listo. Entonces, ahora voy a hacer estos que están acá para poder encontrar el centro. Yo uno este con este, yo uno este con este, yo uno este con este, y como ven, este es el centro. Voy a ponerlo aquí, en la pura intersección. ¿Ven? Entonces, esto fue lo que hizo ella y lo hizo dos veces más. Es decir, calculó el punto medio de aquí, calculó el punto medio de acá y acá y dibujó otro hexágono. Entonces, ven qué interesante. Si nosotros sabemos que voy a dibujar el triángulo, de hecho, puedo copiarlo acá, puedo dibujar el triángulo más largo. Este que está acá. Aquí está el polígono. Este triangulito azul que estamos viendo acá es el triángulo más grande, ¿verdad? Si nosotros notamos, ojo, la línea esta que está acá, que la voy a poner en rojo, bueno, este es el polígono, pero esta línea que está acá, ¿verdad? Que la voy a unir por el segmento este con este va a tener una línea, un valor numérico, pongámoslo morado y pongámoslo punteado. Entonces esta línea, que es LAM, es la apotema del triángulo rojo, pero que coincide también con el lado del triángulo del hexágono que está dentro y que se formó a partir de los puntos medios. Es decir, vamos a dibujar ese polígono. Ese polígono es este. Y empecemos a quitar unas cuantas líneas para que sea más amigable el dibujo. Este no la tengo que quitar. Lo que podemos quitar es tal vez esta. Listo. Entonces observemos. El triángulo azul comparte en su lado la apotema del triángulo más grande. ¿Ven? Entonces, ¿qué podemos deducir de esto? Que siempre el lado del triángulo pequeño que está adentro de un hexágono es el apotema de el hexágono externo. Entonces, vamos a copiar eso para que no se nos olvide. Es el lado del triángulo de adentro es igual a la apotema del triángulo grande. Entonces, por ejemplo, si yo sé que esto es la apotema, yo sé que la figura completa es un hexágono, por lo tanto, por ser hexágono, está conformado por triángulos equiláteros.
y al estar conformado por triángulos equiláteros, yo sé que todos sus lados van a medir lo mismo. Y yo ya descubrí cuánto mide el triángulo de adentro, ¿verdad? El lado del triángulo de adentro, este que estoy señalando acá, que es el triangulito azul. De hecho, podemos cambiarle de color para que sea más notorio. Uno bien intenso. Súper bien acá. Y este pongámosle un amarillo. Un verde, tal vez, para poder notar la diferencia. Sí, me parece mejor un verde. Ajá. Y este, podemos ponerlo en gris. Súper bien. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Repasemos entonces para ver el secreto de este ejercicio. El valor de este lado del triángulo rosado, que es un triángulo que se formó a partir de los puntos medios de los lados del hexágono más grande, equivale también a la apotema de cada uno de los de cada uno de los triángulos del hexágono más grande. Entonces, este podemos proceder de la siguiente manera. Entonces, cuando nos preguntan cuánto mide el lado verde, que es este que está acá, entonces yo sé que si el lado es 6, ¿verdad? El hexágono estaba conformado, el hexágono más grande estaba conformado por un lado que medía 6, ¿verdad? 6 centímetros, porque es un hexágono. Entonces esa es la ventaja, que al ser hexágono es un triángulo equilátero y yo puedo calcular el valor de la altura de ese triángulo equilátero que coincide con la apotema del hexágono que coincide con el lado del hexágono menor. Entonces, si yo sé que mide 6, el otro triangulito, en este caso voy a hacerlo verde para que sea igual que la figura, ¿verdad? Entonces, el que sigue, ¿verdad? Tal vez este es el que debería ser como cafecito. Bueno, pero no importa. Entonces, este es el que mide 6. Entonces, ¿cómo se calcula la apotema? Muy sencillo. Aquí podemos ver este del triángulo equilátero la altura o del triángulo 30, 60, 90, ¿verdad? Que al final de cuentas, el triángulo equilátero pues es el triángulo que todos sus lados son iguales, pero podemos aplicar las propiedades del triángulo 30, 60, 90, que es la mitad de ese triángulo. Entonces, este lado que está aquí, el de la altura, pues si yo sé que esto mide x, esto tiene que medir x medios y este de acá se calcula como x medios raíz de 3. Ya conociendo el lado externo, yo sé que esta es la mitad y este es la mitad por raíz de 3. Entonces yo sé que la altura de este es x medios, que sería 3 por raíz de 3. Entonces este mide 3 raíz de 3. Ah, pero súper bien. Entonces, si ese es el valor de esta altura, vean, coincide con el valor del lado del triángulo que está adentro. Y este triángulo que está adentro conforma, junto con los otros demás triángulos, el hexágono de adentro. Por lo tanto, por ser equilátero, porque es un triángulo equilátero ya que es un hexágono, este también va a medir lo mismo que este que estoy marcando acá y este que estoy marcando acá. Entonces, ¿qué significa eso? Que la medida del hexágono de adentro es el valor de la apotema del hexágono externo. Entonces, acá hay que poner 3 raíz de 3. ¿Ven? Ahora, ese otro triángulo que se me forma pequeñito, ¿verdad? Que es esa sección del hexágono. Como el hexágono es regular, entonces yo ya puedo trabajar con un triangulito. Entonces, yo lo tengo acá. Entonces ahora cada lado va a medir 3 raíz de 3. El de adentro, ¿verdad? Ahora dice que el celeste es este que está acá. Es otro que se hizo exactamente igual a partir de los puntos medios. Pero yo ya hice el análisis. Yo ya sé que es el valor de la altura del triángulo de adentro. Si este es el lado, este tiene que medir siempre la mitad por raíz de 3. Entonces, este es el lado, esta es la mitad y este es raíz de 3. Entonces, ahí lo que se hace es resolver el cálculo, ¿verdad? 3 por raíz de 3 por raíz de 3 entre 2,
que eso me hace igual a 3 por 3, que eso lo que da raíz de 3 por raíz de 3 entre 2, 9 medios. 9 medios. Ahora sí, el morado. Entonces ya sabemos cómo es que funciona, ¿verdad? Este es el celeste. Este lo voy a pintar celestito para que sepamos de cuál es el que estamos hablando. Este lo voy a pintar. Ah, ok, el primero era el rojo. Ven, y ahora sí, súper bien. El primero era el rojo. Vamos a pintar esto rojillo también. Después, el que seguía era el verde, que es este. El celeste es el que mide 9 medios. Y ahora por último, el morado. Entonces yo ya sé. De hecho, este es el que debería ser de color verde, perdón. Ahora sí. El celeste es el que mide 9 medios de lado. Entonces yo tengo que calcular este. ¿Cómo era la fórmula? Es tomar este, dividirlo entre 2 y multiplicarlo por raíz de 3. Entonces aplicamos propiedades de las fracciones, 9 cuartos, raíz de 3. ¿Verdad? Entonces este da 9 cuartos, 9 cuartos, raíz de 3. ¿Verdad? Entonces, ojo, ¿cómo se calcula? ¿Verdad? Entonces, al final de cuentas, ya el morado, el triangulito morado, pues va a valer 9 cuartos, raíz de 3 en cada uno de sus lados. Este ejercicio, pues el truco estaba en reconocer que cuando uno está trabajando con un hexágono, primero a uno le dicen hexágono regular y ya puede concluir, ok, estamos trabajando con un hexágono regular, está conformado por triángulos equiláteros. Entonces, otra vez repasando, sabiendo que a través de los puntos medios del hexágono, del hexágono externo en este caso, entonces yo ya pude concluir que este punto medio equivale a la altura del triángulo, ¿verdad? Del triángulo verde. Y ese me permite, por dicha, conocer cuál es la medida del lado del triángulo de adentro. ¿Ven? Entonces, eso lo, eso lo, eso es lo interesante de este ejercicio. Que ya uno, por ejemplo, la próxima vez que haga el siguiente punto medio, ¿verdad? Porque podemos buscar acá punto medio de este triángulo para no sobrecargar el dibujo. Este con este. Y este con este. Entonces, si los unimos por medio de un segmento de recta, va a pasar exactamente lo mismo, ¿verdad? Este que está acá, bueno, vamos a darle aquí, back. Este que está acá, lo voy a pintar de color azul. Y este que está acá también de azul. Y este que también está acá de azul. Y tal vez este relleno. No, me equivoqué. Entonces, ¿qué significa? Que el polígono que se forma acá adentro, que el polígono, bueno, en este caso el triángulo que se forma acá adentro, vean que el lado corresponde literalmente a la altura de este triángulo que está acá, que también es el moradito. Este que estamos viendo acá es este morado que estamos trabajando. Entonces vamos a pintarlo también morado para acordarnos que es el morado. Entonces en este caso pintémoslo, era este si no me equivoco. Este. Ah, bueno, pero no lo puedo calcular. Muy bien. Bueno. Este polígono que está acá, ¿verdad? Que estábamos viendo inicialmente, este, este es el que nos ayuda a saber que siempre este lado es la altura del triángulo más grande. Este lado
yo ya sé que es la altura de este triángulo que está acá. ¿Ven? Entonces yo ya sé siempre, siempre que la altura del triángulo del hexágono más grande es la medida del lado del triángulo del hexágono que está dentro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la medida del segmento que une el centro del polígono y el punto medio de uno de sus lados, pues es la apotema, ¿verdad? Esta está la definición de la apotema. Del centro, que une el centro con el punto medio de uno de sus lados del hexágono. Entonces, en este caso, yo ya sé que es la apotema, que coincide con la altura del triángulo. Es este que está acá. Y la medida de este es este que está acá adentro. Y de este es 9 cuartos raíz de 3. Y ya por último nada más queda calcular este, que es este que está aquí. Que en este caso sería, ¿cómo era la fórmula? Agarrar el valor 9 cuartos raíz de 3, dividirlo entre 2 y multiplicarlo por raíz de 3. Raíz de 3 por raíz de 3, eso me da 3. 9 por 3 entre 4 por 2, ¿verdad? Porque son propiedades de las fracciones. Entonces 9 por 3, 27, 27 octavos. En la página 36 nos dicen determine cada dato con base al polígono de la figura. Entonces, como observamos, tenemos que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Verdad? Son 8 lados. Es decir, es un octágono. Y nos están diciendo el número de lados. Tenemos 8. Nombre del polígono, octágono. Mida cada uno de sus lados, ¿verdad? En este caso, vamos a ver en qué función obtenemos la medida. Estos ejercicios, bueno, se tienen que hacer con la regla, pero, por ejemplo, se tiene que medir acá cuánto mide esto. Entonces, ese ejercicio sí queda para que se realice en el libro, pero si todos los lados miden exactamente lo mismo, pues el polígono es regular, ¿verdad? Entonces, si miden lo mismo, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Pongamos acá, medir con regla. Si miden lo mismo, significa que el polígono es regular. Como el polígono es regular, yo sé que el ángulo interno, que son estos, que estoy marcando acá, pues es 360 entre 8, ¿verdad? Y ese sería el valor de ese ángulo interno. Entonces acá voy a dejar, se tiene que resolver. Voy a poner acá 360 entre 8 y esto es medir con regla. El polígono regular en este caso es regular si verificamos que la medida de sus lados son iguales. Tienen que ser iguales. Ok. Entonces, ahora nos dicen, nombremos, vamos a borrar acá para no sobrecargar el dibujo. Este acá, este aquí. Entonces nos dicen, ¿qué es el punto F? El punto F es este. Esto se llama vértice del polígono. Este y este son vértices, porque vean que unen dos lados. Esa es la característica de un vértice. Este no es un vértice, el punto J, porque el punto J no une dos lados. Tiene que ser como el punto E. Ve que existe un ángulo aquí y todo. Ese es el vértice. Vamos a ver de C a D, este que está acá,
se le conoce como lado. De O a G se le conoce como radio, es decir, del centro a uno de los vértices. Radio. ¿Cuál puede ser otro radio? De O a A, que también es otro vértice, ¿verdad? El punto O se le llama centro. El punto CG, de C a G, podría considerarse como el diámetro. Y de la O a la J se le llama la apotema. Se le llama apotema porque une el centro y el punto medio de dos, bueno, de un lado, ¿verdad? Aquí esto se supone que tiene que medir lo mismo en cada uno de los lados de J. J se pone exactamente a la mitad del punto F y E y se traza una recta que una con el centro. Por ejemplo, si el punto medio entre H y A es este, aquí se forma otra apotema. Todas las apotemas en un polígono regular pues son iguales. Si yo tengo un polígono regular, yo calculo la apotema como R, que es el radio, por coseno de 180 entre n. Y así yo calculo la apotema. N, que es el número de lados. En este caso, ¿cuál es el radio? El radio dice que mide 15,68. Entonces, para el 12, yo sé que la apotema es igual a 15,68 coseno de ¿cuánto? De 180 entre n. N es el número de lados. En este caso estamos trabajando con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. Y bueno, resolvemos eso en la calculadora y obtenemos el valor de la apotema que está acá. Vamos con el siguiente. El siguiente también parte del mismo principio. Como es la apotema, es igual al valor del radio, que en este caso es 3,40 centímetros, coseno de 180 entre el número de lados. ¿Cuántos son los lados? 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí obtenemos el valor que nos indique la calculadora. Recordemos que el ángulo aquí está en grados, porque es coseno de 180. Ahora, las medidas solicitadas en los siguientes polígonos regulares. Bueno, ya este es un poquito más directo. Nos están pidiendo, por ejemplo, que son varios puntos dentro de un círculo, ¿verdad? Si nos dicen que es un polígono regular, ¿verdad? Este es un polígono regular de 3. ¿Qué significa un polígono regular? Que sus lados miden lo mismo. Por lo tanto, si los lados miden lo mismo, este es un polígono regular en donde sus lados miden lo mismo, pero como es triángulo, bueno, ese tiene un nombre en específico. Se llama triángulo equilátero. ¿Verdad? Entonces, ¿qué me permite a mí? Bueno, saber que como el radio mide 8, el polígono regular es 3, entonces yo puedo calcular acá la apotema, porque la apotema es el punto medio del punto medio, que en este caso es R, al centro, que es este que nos están pidiendo acá. Apotema igual el valor del radio, que mide 8, coseno de 180 entre 3, porque son 3 lados del polígono. Y así se calcula la apotema, ¿verdad? Aquí voy a poner 8 coseno de 180 sobre 3, y tienen que resolver esto en la calculadora. ¿Cuál es el valor de GH? ¿Qué es GH? GH es uno de los lados, ¿verdad? Entonces vamos a borrar esto de acá. Vamos a poner OR es igual a la apotema, que es igual a eso. Entonces GH, que es igual al lado, que es igual a ¿qué? A eso. Entonces lo que podemos hacer es, si yo ya conozco esto, voy a agarrar este triangulito que está acá, voy a pasarlo acá para que podamos tener una noción más clara. Entonces es este y es este un poquitito acá y este. Ahora sí, súper bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Vamos a poner aquí el O, ¿verdad? Es este que está acá, aquí está el R, aquí está G. Yo ya sé que este mide 8.
¿verdad? Es este que está acá. Este que estoy pintando acá es este triángulo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que lo que tenemos es lo siguiente. Yo ya sé que este mide 8 y este mide 8 coseno de 180 entre 3. Este que está acá. Si bien sabemos este lado de acá, ¿cómo lo podríamos calcular? Bueno, hay varios enfoques, ¿verdad? En este caso, uno de los más apropiados, en este lado podemos aplicar Pitágoras. Pitágoras, ¿cómo era? Cateto opuesto. Bueno, cateto, la suma de los catetos, en este caso, perdón, al cuadrado me da este al cuadrado. Este pongámosle x. Entonces yo sé que x a la 2 más todo esto, que era 8 coseno de 180 entre 3 a la 2 es igual a 8 a la 2. ¿Verdad? Porque esta es la hipotenusa, este es un cateto y este es otro cateto. Entonces yo sé que si yo despejo esto es igual a 8 a la 2 menos 8 coseno de 180 entre 3 también a la 2. Y si yo sé que esto es x, equivale a que yo le meta raíz cuadrada a 8 a la 2 menos 8 coseno de 180 entre 3 a la 2. Vamos a ponerle este. Ok, ese es el valor de GH. Vamos con este. De E a D. E a D es un lado del pentágono, ¿verdad? Porque esto es un pentágono, 5 lados. Entonces me están pidiendo la medida del lado y la medida del radio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo calculo este? Vamos a copiar este ejercicio para tenerlo disponible en la siguiente página, ¿verdad? Entonces, para acá tenerlo disponible y poder trabajar tranquilos con él. Bueno, entonces yo sé que 16 es la apotema. La fórmula de la apotema es: tomamos el radio coseno de 180 entre 5. Bueno, entre n, ¿verdad? Que es el número de lados. Ahora, yo sé que la apotema es 16. 16 equivale a r, que no sé cuál es, coseno de 180 entre 5. Por lo tanto, yo sé que la medida del radio es 16 entre coseno de 180 entre 5. No hago el cálculo del coseno 180 porque no tengo a la mano una calculadora, pero se puede realizar de una vez y simplificar aquí la expresión. Entonces es igual a r, que es igual a ¿qué? A la medida de E de A O, ¿verdad? De A a O. Ahora, ¿cuál es la medida de E a D? Perdón, acá nada más me faltó agregar algo. X es solo este pedacito de G a R. Yo me equivoqué acá y era de G a R. G a R mide esto, esta mitad. Pero me falta la mitad, la otra mitad para que sea de G a H. Entonces yo lo que tengo que hacer es de G a H es 2 veces lo que mide GR, que es igual a 2 veces la raíz cuadrada de 8 a la 2 menos 8 coseno de 180 sobre 3 elevado a la 2. Ahora sí. De la misma forma, yo ya calculé R acá. Entonces,
Ahora lo que tengo que hacer es calcular EAD, ¿verdad? EAD es el que necesito calcular. Entonces, ojo esto. Voy a trazar esta línea de acá y acá y acá. Entonces vamos a dibujar ese triángulo. Utilicemos la regla. Entonces, aquí es O, aquí es el ángulo de 90, aquí es E. Y sabemos que de O a E es lo mismo que de A a O, porque de O a E, este que está acá es un radio. ¿Ven? Este que también está acá es otro radio. Y ya el radio lo calculamos, que es lo mismo de A a O. Es decir, el radio es 16 entre coseno de 180 entre 5. ¿Verdad? Entonces ya sabemos cuánto mide ese. Ya sabemos que este mide 16. Por lo tanto, este que está acá se calcula de la misma forma, por Pitágoras. Yo sé que x a la 2 más 16 a la 2 es igual a 16 entre coseno de 180 entre 5 a la 2. Despejando x es igual, y ya acá voy a preferir si usar la calculadora para no ser tan engorroso el cálculo. Entonces, en este caso yo sé que 16 dividido, vamos a ver el tema de la fracción, bueno, entre, abrimos paréntesis, coseno de 180 entre 5 nos da 19,77. Entonces, esto es igual a 19,77. Entonces, ese 19,77 es el que vamos a poner acá. Entonces, yo sé que x a la 2 es igual a 19,77 a la 2 menos 16 a la 2. Vamos a ver cuánto es esa suma. Entonces, acá 19,77 a la 2 menos 16 a la 2. Eso da 135,13. Y ahora le sacamos la raíz cuadrada. 135,13. ¿Verdad? ¿Y eso cuánto nos da? Raíz cuadrada, en este caso, acá, 135,13 nos da 11,62. Eso mide x. X mide este pedacito, que es este que está acá. Solo de aquí a acá. Pero ocupamos el completo, ¿verdad? Este también va a medir x. Entonces, ya sabemos que de E a D es 2 veces x, que es igual entonces a 23,24. Bueno, 25 en este caso. Y esa es la medida de ED, ¿verdad? Y 19,77. Listo. Algunos polígonos regulares. Observe el octágono dibujado. Halle la suma de sus ángulos internos. Trace todas las diagonales del polígono desde el vértice A. ¿Qué tipo de figuras se forman? Y con base a los datos anteriores, ¿cómo podría calcular la suma de los ángulos internos? Ok.
Entonces empecemos primero. Trace todas las diagonales del polígono desde el vértice A. Este es el vértice A y como ya venía aquí indicado, pues las diagonales son esta que está acá, esta que está acá, porque es ese lado con los otros vértices, ¿verdad? En este caso, había un ejercicio en el que yo indiqué el diámetro. Pongámosle diagonal para que sea consistente con toda la teoría. Aunque también se le puede decir en específico diámetro, pero en este caso puede ser una diagonal palabral para hablar más general. Diagonal. Bueno, esas son las diagonales. Estas no se toman en cuenta porque estas son lados. ¿Ven? Y ¿qué tipo de figuras se forman? Bueno, si vemos las diagonales, vemos que se forman pues triángulos. Por ejemplo, aquí se forma un triángulo, ¿verdad? Se forman triángulos, la mayoría de ellos, ¿verdad? Internos. Pero también si uno combina varias diagonales, se forman otro tipo de figuras, ¿verdad? Pero en la mayoría, pues lo que se espera es que se formen triángulos. Ven, aquí también hay tres lados, aquí hay tres lados, aquí hay tres lados, ¿verdad? Entonces eso es como lo que se debería estar formando. Con base en los datos anteriores, ¿cómo se podría calcular la suma de los ángulos internos de un polígono? En este caso está muy bien acá escrito, la fórmula es 180 n menos 2, ¿verdad? Así es como se calcula la suma de los ángulos internos. ¿Cuál es la diferencia entre el número de lados del polígono y el número de triángulos obtenidos? ¿Verdad? Entonces dice que cuál, otra vez, la diferencia entre el número de lados del polígono y el número de triángulos obtenidos. Entonces, en este caso, pues los lados que se están trabajando son 8, ¿verdad? Y el número de triángulos que se obtienen, pues en este caso son 6, ¿verdad? En función de las diagonales. También otra respuesta podría ser, porque también la pregunta es un poco ambigua, los triángulos que se forman dentro de un polígono de 8 lados y es regular, entonces se van a formar 8 triángulos, ¿verdad? Pero esos son los triángulos estos que están acá. ¿Ven? Esos que estoy marcando en verde, pues se van a formar 8 de ellos. Deduzca una fórmula que permita obtener la suma de los ángulos internos de cualquier polígono. En este caso, como ven acá, sigue siendo 180 n menos 2, ¿verdad? Porque ya este sería de cualquier polígono, en este caso regular, ¿verdad? Muy importante. Ok, entonces para este ejercicio que nos están pidiendo la medida de cada ángulo externo de los polígonos regulares, pues obtenemos lo siguiente. Vamos a ir un toquecito aquí a GeoGebra y bueno, corremos acá pues el polígono y hagamos otro polígono acá pues eh, regular de cualquier cantidad de lados. Voy a escoger 5. Voy a escoger 5 lados, pero esta fórmula que voy a usar aplica para cualquier pues para cualquier tipo de polígono, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Aquí. Trazo una recta en uno de sus lados. Entonces yo lo que voy a hacer es pues poner acá de acá, este ángulo de acá, ¿verdad? Ese es el ángulo externo. En este caso sería con este. Ok, lo hice mal. Sería este con este y ahora al revés. Lo hice otra vez mal. Vamos a ver. Este con este. Súper bien, ¿verdad? Solo que me quedó muy grande.
acá este con este. Este es el ángulo externo. Ahora sí, después de varios intentos fallidos, ya logré entender la herramienta. Acá en este caso, ese es el ángulo externo. Pero si yo trazo también otra recta, este que está acá, dibujemos otra vez la sección circular, o en este caso el ángulo. Aquí me tiró 180, bueno 108, perdón. Yo necesito este con este. Qué extraño, no me lo está tirando. Pero no importa, utilicemos el sector circular, que en este caso es acá, acá, y lo volví a dibujar mal. Es aquí, acá y ahora. Muy bien. Entonces, después de aquí, de estos problemillas, sacándolo, yo sé que estos son los ángulos externos, ¿verdad? Al, al polígono. Siempre es así. Yo saco una recta a partir de un lado, es decir, extiendo un lado y hago el ángulo que se forma. ¿Ven? Entonces, si ustedes observan, el ángulo externo en todos va a ser el mismo. Porque si yo extiendo otra vez una recta de este punto a este punto, y también de este punto a este punto, ¿verdad? Que tenemos acá, y de este punto a este punto, yo sé que los ángulos externos son siempre ese que une un lado, es decir, este con este, y bueno, este lo abrí mal, este y este con y este lo abrí mal, este con lo abro acá, en este caso sería este con y lo abro aquí. Para ver, este que está acá sería este que está acá. Muy bien. Este que está aquí con este. Y este que está acá. Vamos a ver aquí. El sector circular. Este que está acá. Entonces, ¿qué pasó? Que cualquiera de esos ángulos va a ser el mismo. Entonces yo calculando el rojo, puedo calcular cualquiera de ellos. Entonces, ¿qué pasó con esta imagen? Voy a irme un poquito más acá. Yo sé que la línea completa, una línea horizontal, ¿verdad? Una línea horizontal es de 180 grados, ¿verdad? Si yo saco la medida del ángulo, ¿verdad? Si yo abro así el ángulo, yo sé que acá va a llegar a 180 grados, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que yo tengo este ángulo externo. El ángulo externo, si ustedes lo ven, uno puede hacer una fórmula con el ángulo interno del polígono. Es decir, si yo tengo un polígono de 5 lados y yo sé que este es el ángulo interno, este que voy a dibujar con amarillo es el ángulo externo, yo sé que todo mide 180. Entonces 180 es igual al ángulo interno más ángulo externo. El ángulo interno se divide de la siguiente manera. En este caso, deduzca una fórmula que le permita obtener la suma de los ángulos internos de cualquier polígono. En este caso es 180 n menos 2. 180 por n menos 2, ¿verdad? Ese es el valor. El ángulo externo no sabemos cuál es, pero vamos a ponerle A externo. Entonces, para poder hacer esto, nosotros tenemos que hacer 180
es igual a, bueno, y acá sería restar, ¿verdad? Pero primero vamos a simplificar esta parte. Menos 360 más el ángulo externo. Para la fórmula del ángulo externo, entonces, muy bien. Lo que tenemos acá sería 180 menos 180n más 360 es igual al ángulo externo. En este caso sería 360 más 180, ¿verdad? En ese caso vamos para la calculadora y hacemos 360 más 180 y más, aquí tuve un error, 360 más 180, ajá, 540. Entonces yo tengo aquí 540 menos 300 menos 180 entre n. 180 entre n es igual al ángulo externo. Que si sacamos el factor común acá, 540 entre 180, eso nos da 3. Ángulo externo. Acá tuve un error importante. Este es el valor de la suma de los ángulos internos. La medida de solo uno de ellos es entre n, ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces, esto que está acá sigue siendo entre n, porque yo estaba verificando acá y esto puede dar un valor negativo. Entonces voy a borrar esto. Aquí fui yo el que cometió un error importante, que de hecho también tengo que hacer otra corrección en otro apartado del ejercicio que ya previamente resolví. 180 menos la fracción del ángulo interno, que en este caso sería 180 n menos 360 entre n es igual al ángulo externo. Entonces, cuando vayamos a calcular, aquí podemos simplificar esto un poquitito. 180 por n menos 180 n más 360, todo dividido entre n es igual al ángulo exterior. Este cancela con este, ¿verdad? Muy importante. Y queda pues 360 entre n es igual al ángulo externo. Entonces ya con esta fórmula ya podemos obtener cada uno de los siguientes, la medida de cada ángulo externo de los polígonos regulares. En este caso sería, por ejemplo, 360 entre el número de lados. Entonces aquí sería 360 entre 4, 360 entre 8, 360 sería 360 entre 11. Y bueno, ahí ya continúan con los demás, ¿verdad? Ahora, calcule la suma de las medidas de los ángulos internos de cada polígono regular según el número de lados. Ese, recuerden que era utilizando la fórmula 180 n-2. Entonces, en este caso, por ejemplo, sería 180 27 lados menos 2. Y 180 24, vamos a ver, menos 2, ¿verdad? Ahora, determine el número de lados de un polígono regular según la medida de su ángulo central. La fórmula correcta es 360 entre n, que coincide con el ángulo externo, ¿verdad? Este es el ángulo central. Si nos vamos acá a los ejercicios anteriores, yo cometí un error importante también de concepto, y es que la medida de los ángulos internos, la medida, cuánto mide cada uno de sus ángulos internos, en este caso sería utilizando la fórmula que acabamos de trabajar.
sería 180 n menos 2 entre n. Esta es la fórmula que hay que usar acá, entonces hay que usar 180, 8 menos 2 entre 8. Esa es la medida del ángulo interno de un octágono, para que lo resuelvan y lo corrijan. Ahora sí, regresando acá, ¿cuál es el número de lados? Pues muy sencillo, si yo sé que el ángulo mide 20, pues vamos a hacer cada uno de ellos. Vamos a borrar acá. Usted dice 20 es igual a 360 entre n, por lo tanto, usted, podemos hacer aquí el cálculo, tal vez para dejar esto limpio. A mí me da un ángulo, alfa, es igual a 360 entre n. Bueno, yo despejo la n y paso a dividir alfa. N es igual a 360 entre alfa. Entonces ustedes aquí hacen 360 entre 36 y esto es igual al número de lados. Otro ejemplo, 360 entre 22,5 y eso es igual al número de lados. Este 360 entre 10 es igual a ¿cuánto? A 36 lados. Y bueno, ahí hacen los demás que hacen falta. En ese caso, pues es prácticamente aplicar el mismo procedimiento. Aquí, calculen lo que se solicita, ¿verdad? Se solicita de acuerdo con la suma de los ángulos internos. Pero bueno, repasando recordemos, el número de lados de un polígono regular según la medida de su ángulo central. Entonces, recordemos, el ángulo central de un polígono, por ejemplo este es el ángulo central. El ángulo central se calcula como 360 entre el número de lados. Ese es el ángulo central. Por eso es que nosotros podemos aplicar esta ecuación en donde el ángulo es igual a 360 entre n, pasamos el n arriba y el ángulo a dividir y con eso obtenemos qué número de lados se ocupó para que me diera alfa, ¿verdad? Que era el valor del ángulo central. Lo que se solicita de acuerdo con la suma de los ángulos internos, ¿verdad? La suma de los ángulos internos. ¿Cómo era la suma de los ángulos internos? 180 n menos 2. Entonces, acá, si la suma interna es igual a 2700, significa que 2700 era igual a agarrar 180 por n menos 2. Eso significa que 2700 entre 180 es igual a n menos 2. Por lo tanto, 2700 entre 180 sumado con 2 me da n, ¿verdad? Entonces, así es como yo obtengo el número de lados. Entonces, utilicemos la calculadora un toquecito. Y yo digo 2700 entre 180, eso me da 15. Vamos a ir acá más abajo, acá esto me da 15, más 2 es igual a n, 17 es igual a n. La medida del ángulo interno, 180 n menos 2 entre n, ¿verdad? Que es igual a 180, 17 menos 2 entre 17. La suma de los ángulos externos. Pues en este caso, si el ángulo externo mide 360 entre n, pues siempre la suma de los ángulos externos va a dar 360.
Para los que siguen, pues es igual aplicar el mismo principio, es decir, si ya sabemos que la suma de los ángulos internos es 2340, 2340 es igual a 180 n menos 2. Esa es la suma de los ángulos internos. Entonces lo que tenemos que hacer es despejar, es aplicar el mismo principio. Este mismo principio que tenemos acá es la suma de los ángulos es igual a 180 por n menos 2. Pasamos el 180 a dividir. Acá pasamos el 2 a sumar porque estaba restando y con eso obtenemos la cantidad de lados. Que la cantidad de lados es la que se pone acá, ¿verdad? En este caso sería, bueno, pues el valor que estamos obteniendo, ¿verdad? Del despeje de esta ecuación. Acá, la medida del ángulo interno, pues es muy sencillo, es 180, ese valor de n que encontramos dividido entre n. La suma de los ángulos externos siempre es 360, porque ya vimos que uno de ellos es 360 entre n, por lo tanto, sumarlos todos hace que el n se cancele. Lo mismo pasa acá. Lo mismo pasa acá con esta ecuación. 1980 equivale a 180, ¿verdad? 180 n menos 2. Entonces lo que hacemos es despejar la n. Aquí es igual n. Y con eso obtenemos, con ese n, pues 180 n menos 2 entre n para el ángulo interno. Vamos con estos tres. Bueno, para los siguientes últimos ejercicios, vamos a ver qué es lo que nos están pidiendo. Dice, ¿cuántos lados tiene un polígono? ¿Cuántos lados tiene un polígono si la suma de sus ángulos internos y ángulos externos es de 2160? Ojo, aquí ya están metiendo los dos, entonces voy a poner acá el 22. Vamos a cambiar de página. 22. Entonces, suma de ángulos internos más suma de ángulos externos es igual a ¿cuánto? 2160. ¿Cuál es la fórmula de los ángulos internos? La suma 180 n menos 2 más la suma de los ángulos externos es ¿cuánto? 360 es igual a 2160, ¿verdad? Siempre este va a ser 360 y este es ¿verdad? La suma de los ángulos internos. Entonces empecemos a simplificar. 180 por 2 es menos 360 más 360 es igual a 2160. Se cancelan estos dos y quedan 180 n igual a 2160. N es igual a 2160 entre 180. 180, que quede más claro. Vamos con el 23. Si la suma de las medidas de los ángulos internos de un polígono regular es de 2520, ¿cuánto es la medida de cada uno de los ángulos centrales de ese polígono? Ángulos centrales. Entonces, 23. Suma de... aquí me equivoqué. Suma de ángulos. Suma de ángulos internos. 180 n menos 2. Esa es la suma. Y esa suma me dio 2520. Entonces yo sé que 180 n menos 2 me tiene que dar 2520. Y nos están pidiendo cuál es la medida de cada uno de los ángulos centrales de ese polígono. Ok, el ángulo central
es 360 entre n. Ese es el ángulo central. Ahora, yo sé que para poder eso ocupo saber el n, entonces yo empiezo a simplificar. En este caso, yo lo que hago es n menos 2 es igual a 2520 entre 180. N menos 2 es igual a ¿cuánto? Metémoslo en la calculadora. 2520 entre 180. Eso me da 14. N menos 2 me da 14. N es igual a 14 más 2. Es decir, n es igual a 16. Entonces, ese 16 es el que utilizo para el ángulo central, que es 360 entre 16. Me da 22,5. Es igual al ángulo central. Ese es el 23. Y el 24 dice la suma de un ángulo externo. Ojo, un ángulo externo nada más y un ángulo central de un polígono regular es 45. ¿Cuánto mide cada ángulo interno? Entonces, copiemos este para tenerlo disponible abajo. Vamos a ver. Acá. Dice, suma de un ángulo externo. Entonces, agarraron un ángulo externo. ¿Verdad? Más un ángulo central. Y eso nos dio 45 grados. La suma de un ángulo externo y un ángulo central de un polígono regular es 45. ¿Cuánto mide cada ángulo interno? ¿Verdad? Nos están pidiendo un ángulo interno. ¿Y cómo se calculaba un ángulo interno? 180 n menos 2 entre n. Entonces, por lo tanto, tengo que averiguar el n. Ángulo central, uno de ellos, 360 entre n. Más un ángulo central, un ángulo externo, ¿verdad? Externo. Entonces, externo. Un ángulo externo se calcula como 360 entre n y el ángulo central también ocupa la misma fórmula. 360 entre n. Eso es igual a 45. Entonces, eso equivale a 2 por 360 entre n es igual a 45. 720 entre n es igual a 45. 720 entre 45 es igual a n. Y eso me da 16. Entonces tenemos 16 lados. Ahora, para el ángulo interno, yo sé que es 180, 16 menos 2 entre 16. Que eso sería 180 por 14 entre 16 y mide 157,5 grados.